Buenos días, hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes a través de este tiempo devocional, tiempo que disfrutamos y aprovechamos cada día con diferentes hermanos de la congregación, diferentes hermanos que nos visitan a través de los videos, y muy agradecidos al Señor por ese servicio que nos brinda. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones porque tú eres nuestro Dios. Amparo, fortaleza, pronto auxilio en la tribulación. Bendice, Señor, nuestras vidas personales, pero bendice también nuestra congregación. Diferentes hermanos que pasan por diferentes desafíos y dificultades, que tú les sostengas, manifiestes tu mano de gracia, tu mano de bien y de misericordia sobre cada uno, y también, Señor, sobre nuestro mundo, en la expectativa que tenemos de la superación de la pandemia, que tú muestres tu voluntad y también tu gracia. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas veces, aún los cristianos, pasamos por diferentes luchas, por diferentes adversidades. Y yo quiero leerles un texto que, a través del cual Dios nos habla en esos tiempos difíciles que a veces nos toca vivir. Salmo 27, ¿sí? Busca, hermanos, Salmo 27, versículo 14, dice: aguarda a Jehová, ¿sí? Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Sí? Como decía, este texto nos habla en medio de las adversidades, de las dificultades que pasamos, a tener una espera en Dios, ¿sí? Esperar nos habla de aguardar, ¿sí? Y la carga de esta palabra en el original es una carga muy fuerte. No es simplemente aguardar como si nosotros aguardáramos el colectivo en la parada que venga, ¿no? Este aguardar tiene que ver con atar, con abrazar fuertemente, ¿eh? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, debemos aferrarnos fuertemente a Dios, debemos atarnos fuertemente a Dios. Pero este esperar en Dios no significa solamente aguardar, sino que significa también contar con. Cuando yo espero en Dios, estoy diciendo: cuento con la mano de Dios a favor mío, cuento con la acción de Dios a favor mío. Y cuando hablamos de esperar, tiene que ver también con el futuro. Si yo hablo con usted que está pasando una adversidad, o con cualquier persona que está pasando por una adversidad, y le pregunto cuándo quiere resolver ese problema, va a decir: ya, en este momento quiero resolver el problema. Pero aquí Dios nos dice que a veces tenemos que esperar, ¿sí? Su accionar, esperar la manifestación de su voluntad. Y como decía, atado fuertemente, contando con que Dios nunca nos ha de abandonar y siempre ha de hacer lo que es mejor para nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que debemos desarrollar en nuestra vida aquellos que estamos esperando en Dios? ¿Cuáles son las actitudes que nos muestra la palabra? Indudablemente no vamos a ver todas. Vamos a ver tres actitudes que debemos desarrollar aquellos que esperamos en Dios. Y debemos desarrollar estas actitudes porque esperar no es fácil. Como decía antes, nosotros queremos que la resolución de nuestros problemas sean inmediatos, ¿sí? Pero tenemos que aprender a esperar la manifestación de la buena mano de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas tres actitudes? Vuelvo a decir, son más, pero estas tres actitudes que debemos desarrollar. La primera de ellas es esperanza, ¿sí? Debemos desarrollar esperanza. Yo le he explicado a la congregación ya en otras oportunidades que cuando nosotros vamos a la Biblia, la esperanza en Dios es una esperanza cierta, ¿sí? Cuando dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, que Abraham, en la promesa que tenía de Dios de que iban a ser su hijo, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, todo le decía que no podía esperar en Dios, pero él tenía convicción de que la promesa de Dios era ciertísima, ¿sí? En segundo lugar, lo segundo que tenemos que entender es que la esperanza bíblica es una esperanza trascendental, ¿sí? ¿Qué quiere decir trascendental? Es una palabra no muy común que utilizamos. Quiere decir por encima
por encima del límite de la experiencia humana, ¿sí? Por ahí uno dice, bueno, mañana tengo esperanza de encontrarme con esto, pero no tiene que ver con esto. La esperanza en Dios es una esperanza trascendente. Dios puede obrar de una manera milagrosa. Fíjese, vamos a mirar un texto en 1 Pedro capítulo 1. Vamos rapidito para a poder aprovechar bien el tiempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice así. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Y dice, hablando de un hecho trascendental, de un hecho que supera los límites de la razón humana, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios hizo ese milagro extraordinario resucitando a Jesucristo de entre los muertos, y dice que nuestra esperanza por esa resurrección es viva, es trascendente. Pero en tercer lugar, esta esperanza es sujeta a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir que esta esperanza es sujeta a la voluntad de Dios? Bueno, lo que quiero decir es que a veces la esperanza nosotros creemos que es sujeta a nuestra expectativa. Creo que la mayoría sabe que yo estoy transitando una enfermedad. ¿Y cuál es mi expectativa? Bueno, curarme, ¿sí? Pero esa esperanza que tengo de que Dios me podría curar es una esperanza sujeta a la voluntad de Dios. Aun si yo muriera, ¿no es cierto?, la esperanza mía es cierta, porque mi esperanza no está puesta en vivir en esta tierra, sino que mi esperanza está puesta en los cielos. La Biblia dice que yo soy un extranjero y un advenedizo en esta tierra, soy un peregrino que voy camino a la patria celestial. Pero en segundo lugar, lo segundo que tenemos que desarrollar es paciencia. La segunda virtud que tenemos que desarrollar para esperar en Dios, dijimos la primera esperanza, la segunda es paciencia. ¿Y qué es paciencia? Soportar dificultades sin quejas. Soportar dificultades sin quejas. Mire, yo me gustaría hablar de esta palabra paciencia y de la fuerza que tiene en el original esta palabra. Pero como es un devocional no podemos dedicarnos tanto tiempo a esto. Pero es así. Cuando aparece en la Biblia la palabra paciencia, muchas veces da la idea de algo pesado que está sobre la persona. Y la persona está pudiendo soportarlo porque está generando esa expectativa, esa espera en Dios. Fíjese, Romanos 8:25. Romanos 8:25. Ya llego a Romanos 8:25 y le leo el texto. Si usted quiere buscarlo conmigo, búsquelo. Romanos 8:25 dice así la palabra de Dios. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Vuelvo a decir, la paciencia nos ayuda a esperar lo que no vemos. Quizás tenemos una expectativa de la acción de Dios, de que nos permita resolver nuestros problemas, superar las dificultades que estamos transitando, pero viene allí, viene por delante, va a pasar tiempo, y entonces tenemos que tener paciencia, estar soportando nuestra situación que estamos viviendo en la expectativa de la acción de Dios. Le vuelvo a leer este versículo 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, o sea, no vemos todavía la resolución de nuestros problemas, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que, ¿qué actitudes tenemos que desarrollar en esa espera de la acción de Dios? Esperanza, ¿sí? Paciencia. Y ahora vamos a ver una tercera actitud, pero esta no la tenemos que tener, que es murmuración. No sé si usted sabe lo que significa murmuración. Murmuración, yo anoté una definición, es una reclamación que le hacemos a Dios diciendo que Dios no es suficiente. Eso es murmuración, ¿sí? Nosotros quizás pensamos murmuración, es un murmullo, hablar medio en secreto. No. En el sentido bíblico, en el concepto bíblico, aparece varias veces en la Biblia, ¿sí? Murmuración es una reclamación que le hacemos a Dios diciendo que Él no es suficiente. Yo decía que estoy transitando una enfermedad.
Cuando yo visité las primeras veces a la doctora que me está atendiendo, yo le hablé de Cristo. Y ella me decía, qué diferente que es una persona que transita esta situación cuando tiene fe en Dios, me dijo ella. Porque ¿sabe qué? La mayoría de las personas cuando descubren que tienen una enfermedad complicada, una enfermedad difícil, se quejan. Dice, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? Eso es murmuración. Están diciendo, Dios se equivocó, no me correspondería a mí, o diciendo, Dios no puede actuar sobre mi vida. ¿Sí? Murmuración es una reclamación que le hacemos a Dios diciendo que Dios no es suficiente. ¿Y sabe qué? Usted tiene que tener en claro esto. Siempre, en cualquier dificultad, por más grave que sea, aún enfrentando la muerte, porque como dije antes, el cristiano, el que tiene a Cristo como Salvador, no tiene miedo a la muerte, tiene una esperanza eterna en su corazón y en su vida, porque Dios, ¿sí? Dios se pone muy mal con aquellos que murmuran. Yo no sé si se acuerda, con esto vamos a ir terminando el devocional, yo no sé si se acuerda usted del pueblo de Israel. El pueblo de Israel murmuró contra Dios por la comida, murmuró contra Dios por la bebida, y después murmuró contra Dios por la tierra. No sé si se acuerda, creo que es número 13, capítulo 13 y 14, si usted lo quiere leer, ¿no es cierto? Se quejó de la comida, ¿por qué no? Allá en Egipto comíamos cebollas, se quejó de la bebida, que querían codornices en la comida, se quejó de la bebida, y después se quejaron de la tierra, ¿no? Que es muy difícil, que allá hay gigantes. Y entonces Dios dijo, esta generación que salió de Egipto va a morir en el desierto, porque Dios no soporta, Dios no tolera que murmuremos contra Él. Tenemos que ser, hermanos, humildes, saber aceptar la gracia de Dios y mientras transitamos las dificultades, saber esperar en Él, como dice el Salmo 27, versículo 14.